sociales para entender mejor este problema. ¿Cómo está, Giselle? Bienvenida y gracias por atendernos. Buenos días. Ayúdenos, por favor, a Feliz de estar acá. Ayúdenos, por favor, a tener una mirada más profunda de lo que está ocurriendo en esta zona limítrofe entre Puno y Madre de Dios, porque lamentablemente la cobertura llega ya con episodios de violencia, cuando sabemos que es un conflicto que tiene un inicio, ha madurado, hay ciertas expectativas no satisfechas y llegamos a este punto álgido con episodios de agresión incluso. ¿En qué consiste este paro de cocaleros que nos mantiene en vilo? Sí, bueno, todo esto está vinculado al problema de la producción de la hoja de coca, la cual tiene un aspecto de producción legal, que tiene un uso tradicional, que tiene un uso comercial, y el cual ha sido parte de todo un proceso de trabajo que ha realizado el gobierno con las diferentes organizaciones de productores. Pero también la producción de hoja de coca tiene un aspecto de producción ilegal que está fuera de lo proyectado en términos ambientales, sociales y sobre todo su efecto vinculado directamente con el narcotráfico. Entonces, cuando hablamos de producción cocalera, tenemos que tener en cuenta que hay estas diferentes dimensiones en la producción. ¿Estamos más o menos en qué proporción entre el cultivo legal y el ilegal? Es como de un 20% que se ha logrado legalizar. Y digo 20, mira, así proyectando a mucho, porque parte del problema ha sido que no se ha logrado tener un padrón actualizado, real, sobre los productores, las personas, el área de cultivo, y que eso deja un poco, limita las posibilidades de accionar que pueda tener el Estado y también de las alternativas que pueden haber para los diferentes productores con programas que les permitan hacer una producción legal Sí. controlada, pero también programas alternativos. Entonces, el no saber exactamente quién es, cuánto, cómo, dónde se está haciendo la producción, dificulta mucho cualquier política y programa de tanto de erradicación de la coca, pero también de comercialización legal de la misma. Antes, por favor, de hablar de esta data actualizada que es necesaria y vemos los problemas que está generando el no tener un padrón actualizado de los agricultores, en contraposición, si tenemos un 20% en la vía legal, entonces hablamos de un 80% de ilegalidad. ¿Qué ha pasado con los gobiernos y que incluso anteceden a este y que se comprometieron a controlar esta producción ilegal de coca? A ver, de este otro porcentaje que es bastante grande, que todavía no se conoce, bueno, sí se conoce, hay cierta data sobre en cuáles son las áreas en las cuales se están expandiendo la coca. Lo que ha ocurrido, como en muchas otras áreas, a partir de la pandemia, ha habido todo un avance, una deforestación y también conversión de muchas áreas en tanto cultivos ilegales, pero también deforestación, minería ilegal, es decir, ha habido todo un avance progresivo que ha ido de alguna manera minando o debilitando ya las acciones del Estado y sus diferentes programas para la erradicación de la hoja de coca y también para presentar alternativas de producción. Entonces, el reto que hemos visto, no solamente en el Perú, sino en todos los países en general, es que a la par de que había esta... a la par de la pandemia, ha habido todo un avance en áreas muy alejadas, en las cuales el Estado tiene dificultad o poca presencia,
que ha ido poco a poco avanzando silenciosamente, mientras estábamos muy enfocados en lo que es la pandemia y tratar de buscar maneras de evitar y contener, ¿no?, la propagación de esta enfermedad. En estas otras zonas donde aparentemente parecía que había menos producción o donde había menos actividades, en realidad los registros de diferentes instituciones y organizaciones muestran que más bien la deforestación avanzó de una manera rápida y silenciosa. Así es. Entonces, señora Giselle Guamaní, este gobierno prometió legalizar los cultivos. Digamos, ¿es una promesa que se puede ejecutar? ¿Cuáles son las primeras acciones para no generar falsas expectativas entre los agricultores cocaleros? Lo que hay que reconocer ahí es de que hay un uso, un consumo de la hoja de coca por usos tradicionales, medicinales, culturales, que es muy importante en nuestro país. Eso hay que reconocerlo de facto. Y por tanto, la producción y la comercialización legal de la hoja de coca tiene un potencial muy interesante para tanto los productores, pero también para la empresa ENACO, que es la empresa del Estado, la única encargada de hacer control y la comercialización de esta producción legal. La empresa nacional de la coca, ENACO, es la llamada a liderar, digamos, este trabajo. ¿Tiene los recursos y el potencial para hacerlo? En realidad es precisamente ese punto lo más interesante de toda esta problemática y también parte del conflicto, ¿no? Porque la comercialización de la hoja de coca, que ha sido bajo este modelo de NACO durante muchos años, ha tenido unas limitaciones y unos cuestionamientos muy fuertes y ha sido precisamente parte de un proceso de diálogo, de evaluación para poder reestructurar la empresa ENACO de una manera que sea más eficiente, más sensible también a las necesidades de los productores legales. Entonces, lamentablemente no podemos abordar, digamos, el conjunto de la problemática, porque es una cuestión de tiempo, también nos gana, pero para aterrizar en función a lo primero, al origen de la entrevista, también cuando nos mencionaba que no hay un padrón actualizado de agricultores, ¿sería esta la primera tarea a abordar? ¿Tener digamos, el listado listo, un empadronamiento idóneo a los agricultores? Parte de la complejidad de esta problemática tiene que ver con eso, ¿no? Y hay varias aristas. Una tiene que ver con un ENACO que sea moderno, eficiente, que tenga un modelo comercial que sea sostenible, pero también un padrón que esté actualizado, y todo esto con otras reformas sustantivas de ENACO tiene que ir complementado también con otros programas que ayuden a la población productora de hoja de coca a hacer una producción racional, que sea controlada socialmente, que tenga también otros programas que les permita tener ingresos alternativos, y ahí, por tanto, es importante que se va a estar trabajando y desarrollando desde otros ministerios para poder ofrecer alternativas de producción y subsistencia importantes. Qué difícil aterrizar este problema. Para ir cerrando, por favor, los agricultores no solo podemos destacar el episodio de violencia, porque de hecho se condena todo acto de violencia. Ayer una enfermera ha perdido un ojo producto del impacto de piedras, pero los agricultores, escuchando su versión, se sienten perseguidos. ¿Les conviene a ellos que sea el Estado quien les compre, digamos, la coca, la hoja de coca, para sentirse de alguna forma amparados? La producción comprada por el Estado es un modelo que se ha utilizado y que tiene fuertes limitaciones, ¿no? Precisamente el modelo de
de compra y de comercialización, ese es el nudo de este proceso y parte del diálogo que se ha estado sosteniendo durante meses con las organizaciones cocaleras. Es lamentable que la frustración, ¿no?, el cansancio, la falta de comunicación lleve a estos hechos de violencia por parte de algunos actores que están participando en esta protesta. De ninguna manera la violencia puede ser justificada. Los peruanos y peruanas durante meses han demostrado que han podido sentarse, dialogar y han hecho avances en términos de propuestas, en evaluar la problemática que hay, y eso demuestra que hay la capacidad y hay la voluntad de muchos actores para poder encontrar soluciones de manera pacífica. Para cerrar, ¿ve pronta salida a este paro indefinido que ahora se agudiza con la toma de carreteras? Ya se anunció la instalación de una mesa técnica con los productores cocaleros, el Ejecutivo y también representantes de autoridades de la cuenca. ¿Ve una pronta salida con estas medidas? Yo creo que eso es muy positivo. Aplaudo de que los diferentes actores y dirigentes se hayan sentado a dialogar o tengan la posibilidad y el interés de dialogar. Es la única manera de encontrar soluciones a esta problemática que es compleja y que requiere de la voluntad y la participación de todos los actores para poder tener soluciones que sean, ¿no?, sostenibles en el tiempo. Entonces, no es solamente de cuestión de preferencias, es la única opción que hay si queremos construir soluciones que se sostengan en el tiempo y que de una vez respondan a las necesidades de la población productora. Hay que sentarse a dialogar y analizarlo de una manera tranquila, respetuosa y mirando diferentes alternativas y perspectivas. Muy bien. Y Giselle Guamaní, mediadora especialista de gestión de conflictos sociales, muy amable. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Buenos días. Así es, no se trata tampoco de esa